soy economista, ¿no? De economía yo no hablo. Escuchaba lo que hablaban hace un ratito sobre esto del relato, ¿no? De la necesidad de los gobiernos de construir un relato para convencer a la gente de que lo que están haciendo es épico. Y pensaba también en eso, en el pago del Bodén de ayer, y cómo lo presentó el gobierno, cómo, digo, si ameritaba realmente una conferencia, ni siquiera una conferencia, una cadena nacional de 1 hora y cuarto, un acto... Mira, en general los gobiernos tienen que hacer esas cosas porque tienen que darle cierta respetabilidad a operaciones financieras. Y las operaciones financieras son siempre medio feas. Vos viste que cuando medios se meten adentro de cómo se está pagando, quién se está llevando los dólares, que no eran tanto del corralón, sino que había 5.000 millones que había metido Kirchner en el 2005, 2004, 2005. Yo no entro en esas honduras porque no soy economista y no quiero hacer intrusismo profesional, le dejo eso a los que hablan de economía. Ahora, los gobiernos necesitan tener una presencia pública porque con las herramientas institucionales no les alcanza para mover la realidad, no les alcanza para llegar a que sus proyectos o sus decisiones tengan y por eso los gobiernos necesitan, el gobierno argentino lo hace permanentemente, apelaciones diarias por televisión donde se reta a todo el mundo, se reta a los empresarios, a la sociedad, a los sindicalistas, a la oposición, pero es una forma, es reconocer al final de que estás gobernando en el límite de la autoridad, siguiendo los titulares de los diarios. La agenda en la Argentina la marca la prensa. Todos los actos del gobierno que hacen son actos del gobierno que siguen a manifestaciones de la prensa que expresan a la sociedad, incluyendo en esa sociedad a los partidos de la oposición. Bueno, igual en los últimos años el gobierno consiguió marcar quizás un poco más la agenda que antes. Digo, fue parte de lo que salió a disputar del gobierno a los medios. Y digo, también tiene no sé si lo logró, lo ha intentado, lo que ha querido es quitarle legitimidad a los medios, porque los medios son los que construyen las políticas, las expresan y vehiculizan la inquietud de la sociedad hacia la... Y se ha tratado de, a través de la publicidad, de programas en los medios audiovisuales que simulan ser periodistas y no lo son, porque no son periodísticos, sino que son de entretenimiento del tema periodístico, donde se ataca a la oposición y a los otros medios. Pero yo no sé si eso se verá con el tiempo si eso fue exitoso. En parte de la sociedad han conseguido construir un relato, que hay una parte de la sociedad que cree realmente ese relato. Digo, yo creo que el relato el gobierno intenta, como todo gobierno del mundo, en dar una versión. La pelea de los medios de Nixon con los medios precedió a esto que estamos viendo del peronismo, que siempre vivió peleado con los medios, porque la pelea del gobierno con el grupo Clarín se dio en el año 73, 74. Donde hubo bombas en Clarín, se le prohibió su circulación, hubo una orden de la CGE de Helvar de que no pusieran avisos. O sea, el conflicto Timerman-Clarín era con Jacobo Timerman en el año 73 y con Héctor Timerman en el año 2011. O sea, eso no es nuevo. Y la pelea de Nixon contra la prensa, y Obama contra la prensa. ¿Has visto lo que es Fox? La guerra Fox-Obama. Lo que sí me parece que es nuevo, que han conseguido es esto de instalar un relato. Eso de conseguido, el tiempo lo dirá, si lo han conseguido. Hoy no lo consiguen. Hoy día la agenda la marca la sociedad a través de la prensa. Y la prensa son los medios independientes, no son los medios impresos en la casa de gobierno. Son los medios que consume la gente, digo, es donde se marca la agenda. ¿Qué medio que no expresa a la gente va a tener éxito? El suicidio de un medio es apartarse de la agenda del público. No, es totalmente de acuerdo. O sea, el gobierno, el peronismo, yo te digo, esto pasó exactamente igual con Menem, que hacía las mismas campañas en el canal oficial, con los mismos temas, con los hijos de la señora, con Patricio Kelly, con información de los servicios, donde se atacaba a toda persona que no estuviera de acuerdo con el gobierno. Ese formato se ha repetido 10 años después. ¿Dio resultado? No sé si dio resultado. No, igual me parece que hay diferencias entre cómo eran durante... Digo, no en lo central. También Menem tenía un gran enfrentamiento contra la prensa. Claro. Pero no hablaba de la prensa, ¿cómo es la opinión pública o la opinión publicada? Sí. El peronismo ha vivido siempre enfrentado con la prensa. Juan Perón cerró los diarios y compró todas las radios. No había ninguna expresión que no fuera la del gobierno. Ok, pero los esfuerzos por construir un relato me parece que eran menores. Me parece que ahora son más grandes. Más esfuerzo que confiscar el diario de la prensa
en la década de los 50. Este gobierno no lo hizo. Más esfuerzo que ese. Yo creo que antes ha sido peor. Es decir, confiscar, comprar todas las radios en la cadena Lea, que no hubiera ninguna voz. Ahí con respecto a los últimos años, por lo menos, o a desde el regreso de la democracia para acá, un esfuerzo por construir un relato, una constancia en la construcción de un relato en donde todos se ven marcando dentro de ese mismo relato, incluso forzando cosas. Pero es que no hay un relato del gobierno. El relato que de Alberto Fernández no es el relato de Mariotto, y es el mismo gobierno. Dicen cosas distintas. El relato de Julio Bárbaro, funcionario de Kirchner en el Confre durante 4 años, era un relato absolutamente distinto al relato hoy de, qué sé yo, de Mariotto, de Loretti, de la gente que maneja el Confre. O sea que no hay un relato, hay varios relatos. El relato se construye diariamente de acuerdo con lo que los medios dicen. Si es Sorlender es Sorlender, si es Chicone es Chicone, si es el subte es el subte, y todos esos temas salen de la sociedad, no salen del gobierno. No salen del gobierno, es un error creer eso. Pero bueno, es lo que hay, no es nuevo, siempre ocurrió. Y esto es el enfrentamiento histórico del peronismo con la burguesía argentina. El hecho maldito del país burgués, que decía Cuba. Peronismo es el hecho maldito del país burgués. Siempre vivió el peronismo en un enfrentamiento con la burguesía de las grandes ciudades, porque es donde se decide el voto, y que si vos no atacás ahí, perdés las elecciones. El peronismo cuando pierde en las grandes ciudades. En la época de Menem no gobernó el peronismo en ninguna ciudad de más de 50.000 habitantes. Mendoza, Chaco, Jujuy, Mar del Plata, Bahía Blanca. Y Menem gobernaba la Argentina, el peronismo gobernaba la Argentina. Ahora gobierno también en las ciudades. Bueno, ha habido una... Varias, digo, no todas. Pero ha habido una estoy hablando de... estoy hablando de los 90, como que hablas de ahora. No, ahora hay otra cosa, es cierto. Ahora, ¿esto a qué obedece? Yo creo que obedece a una idea que tiene el peronismo histórico de que la prensa manipula a la gente. Que la prensa, lo que llama el gobierno ahora, la construcción del sentido común. Que la prensa es la que construye el sentido común. Es una falacia. Eso es mentira, está probado en la semiología y en la ciencia de la comunicación de hace décadas que no es así. Bueno, pero a partir de esa convicción hay un trabajo muy específico en tratar de construir sentido. Tratan, pero no sé si lo logran. No sé si lo logran. ¿No? No, yo creo que no. Yo creo que no lo logran. Es decir, logran algunas cosas. Se gasta mucha plata, es plata nuestra. Yo creo que han logrado erosionar la credibilidad de la prensa como... digamos, desde el gobierno de Alfonsín hasta acá ningún gobierno lo había hecho, más allá de los enfrentamientos que hayan tenido. Creo que los periodistas... Yo no sé si la prensa tiene menos credibilidad ahora que antes. Dudo de esa conclusión, discúlpame. Con respecto a los 90, cuando se hablaba de la prensa como fiscal, como cuarto poder, como controlante, a mí me da la sensación de que han logrado erosionar. Exactamente lo mismo. Yo creo que la prensa no ha perdido credibilidad. Es decir, tampoco digo que ha crecido su credibilidad. Ahora, me parece que habría que probarlo eso. Yo creo que los medios que confrontan a veces con el gobierno no tendrían la audiencia que tienen si realmente no tuvieran credibilidad. Ahora, los actores públicos de la Argentina han perdido poder, entre ellos la prensa, es cierto, hay muchos más medios. No es cierto que en la Argentina haya monopolios de prensa, hay grupos que a veces abusan de su posición en el mercado, pero hoy día puede hablar y decir lo que le da la gana cualquiera en cualquier medio, y sobran los medios para expresarse, más con el estallido de Internet y las formas de tener presencia. Ahora, yo creo que uno de las características del peronismo ha sido siempre creer en esa falacia, la falacia manipulatoria, que afirma que si vos dominás los medios, dominás a la gente. Y eso no es así. Es al revés. Los dueños de los medios es su público. Los medios no son de las empresas que los administran, los medios son del público. Y el que traiciona al público en los medios es boleta. Ahora, totalmente. ¿Qué hacen esfuerzo? Por supuesto. Menem creó el SEI. ¿Te acuerdas lo que era el SEI? No. Con Moneta, claro. El antimonopolio. Con Moneta compraron medios, querían poner señales de televisión. Es un intento de toda la vida. Los radicales también lo intentaron. Primero tenían la TV estatizada, la radio estatizada. Tenían unas revistas horripilantes donde los radicales hablaban del tercer movimiento histórico. Todos los gobiernos tratan de hacerlo. Menem dijo, yo antes de darle una radio a Clarín me parto un huevo en 4. Eso fue una frase de Raúl Alfonsín.
cuando se discutía la transferencia de Radio Mitre. Alfonsín también se confrontó. Alfonsín dijo que él había sido víctima de un golpe de mercado. Sigo creyendo que la confrontación es más grande hoy y que los intentos por construir sentido son más grandes hoy. Y en eso me parece que se enmarca el hecho de que el pago del bono de ayer, volviendo a lo mismo, que es un hecho que debería haber sido razonablemente pasado de largo. Es un gobierno que está pagando un título público que emitió, se transmitió en cadena en horario central a las 9 de la noche. Sí, pero ¿eso qué efecto tiene? Yo la verdad que, si vos comparás Perón de los 50 confiscando a la prensa, el radicalismo de los años 80 con Alfonsín, yo estaba en el diario en que yo trabajo, en Ámbito Financiero, hubo un juicio contra la provincia de Buenos Aires, la gobernación de Armendáriz, porque quitaba los avisos al diario. Eso no ha ocurrido. Ha ocurrido con el tema de Neuquén, un tema de la provincia de Carlos Ronero y ahora con Perfil. Pero esas confrontaciones existieron siempre. En la creación del SEI en la época de Menem, yo no sé si es peor ahora. Yo creo que ha sido peor. No digo que sea peor. Yo creo que el avance del tiempo da mayores cuotas de libertad. Ahora, no es un vergel, la guerra es dura, hay muchos actores, todos quieren participar, el gobierno trata de legitimar los medios, pero no sé si es peor que en la época de Perón de los 50, donde no podías escribir en ningún lado si no era oficialista. No digo que sea peor, digo que el esfuerzo es muy grande. Este esfuerzo por construir un relato y por adaptar constantemente el relato a lo que son los hechos. El peronismo cree que si domina los medios, y no es de este gobierno, siempre lo ha creído, eso está dentro de él, es uno de los capítulos de la mentalidad autoritaria, creer que dominar los medios es dominar a la gente, y eso no es así, sí, ni en los medios ni en los entretenimientos. Si Tinelli no se adapta, también es boleta, él tiene que cambiar porque si no le gana el de enfrente, no sé, graduado. Y en política demostrado por las elecciones de los gobiernos, en que acá perdieron con medios a favor. Tenés que adaptarte, vos tenés que responder. Los medios vivimos, vos estás en un medio, vivimos con la oreja en el suelo todo el día tratando de ver el tantán de la sociedad, por dónde viene, a ver qué es lo que nos pide nuestro público, qué podemos decir, qué no podemos decir, qué va a tolerar nuestro público, qué interesa. No digo ni halagarlo ni hacer demagogia en los medios, pero vos tenés que tener el oído puesto